no otras, el arma electoral del gobierno de Todos Juntos por el Cambio. Miguel Ángel Pichetto, estamos con el economista Roberto Kachanowski para analizar el panorama político, económico, electoral. Bueno, esta imputación o esta descripción que hacía Sergio Massa de que no habían sido los ministros ni las medidas económicas del gobierno las que habían logrado contener el riesgo país y el dólar, sino el efecto Pichetto. ¿Cómo lo ve un economista? Yo creo que, a ver, de alguna manera le tengo que dar la razón a Massa, en el sentido de que no hubo grandes cambios de política económica. Desde el momento, digamos, bajó fuerte el riesgo país a partir del momento que nombraron a Pichetto o Pichetto, como se le llame, como candidato a vice. Ahora, hasta ahí es la cosa. Después lo de Massa, el resto que pude escuchar así más o menos, porque habló de endeudamiento, de medidas económicas. Recordemos que él fue... ¿Él quién, Pichetto o Massa? Massa fue miembro de un gobierno, del kirchnerismo, al que volvió ahora, que dejó un gasto público que estaba en el 30% del Producto Bruto y lo llevaron al 47%. Para que la gente común entienda, supongamos, a ver, como contracara de ese gasto público, lo que hay es presión impositiva o deuda, de alguna forma tengo que pagarlo, o emisión de moneda, ¿sí? Entonces, ¿Hoy en cuánto está ese gasto público? No, estaba más o menos en 46 y pico, 47. Hoy. Sí. No. Cuando digo 46 es sumando lo que gasta la nación, las provincias y los municipios, porque la plata de bolsillo del contribuyente sale para los 3 niveles de gobierno, eso es lo que vale. Sí, que en 2015 estaba en 46, 47 y ahora está más o menos en... A ver, ellos dejaron más o menos 47 puntos de gasto de Producto Bruto, ahora está en 46 y monedas, no bajó gran cosa. El consolidado, estoy hablando siempre de nación, provincias y municipios. Pero lo que no dice Massa es que el kirchnerismo revolvió algo así como 162.000 millones de dólares en mantener artificialmente las tarifas de los servicios públicos bajas. Luz, gas, etcétera, que se concentró básicamente en Capital y Gran Buenos Aires, donde estaba el grueso de los votos. Entonces, eso era más o menos 5 puntos del producto, aproximadamente. ¿Y eso era con voluntad de captar votos, no por una política energética con algún objetivo? No, el objetivo era, me consumo el sistema energético y le regalo la luz, el gas a la gente, ¿para qué? Para que pueda pagar la cuota del celular, del televisor. Entonces, claro, se vivió una fiesta de consumo que hoy sería imposible de volver a tener. Entonces, en ese sentido, ¿el tarifazo de esta gestión intentó racionalizar de manera positiva ese gasto? A ver, yo lo entiendo. Vamos a ponerlo de esta forma. Nadie tiene por qué regalarme la luz, el gas, etcétera. Esto es correcto. Ahora, después lo que podemos debatir es si Cambiemos lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Cómo lo hizo? Porque como contrapartida, si yo pago más la luz, bájame los impuestos. ¿Sí? No puedo pagar las dos cosas. Claro. Y lo que hizo Cambiemos fue subir las tarifas, pero no bajó los impuestos. Ahora, esto es una herencia que se ha recibido. ¿Sí? Yo le recordaría también a Massa que en ese periodo las provincias aumentaron un 70% el empleo público, y eso hay que pagarlo. Metieron 3,5 millones de jubilados que nunca habían aportado, que eso significó duplicar la cantidad de jubilados y pensionados. Entonces, de 3 pasamos a 6,5, casi 7. ¿No se puede considerar una conquista de derechos para esos jubilados? A ver, si yo le doy una jubilación a alguien, la pregunta es si él tiene derecho, ¿quién tiene la obligación de pagarlo? ¿No habían hecho aportes con moratorias, etcétera? No, a ver, lo que hubo fue una moratoria que aportó una parte ínfima de lo que están cobrando. Hay un trabajo que salió publicado hace poco, la semana pasada, donde hay gente que entró en la moratoria, o sea, estaban los 3 millones que habían aportado. Después entraron 3,5 millones que nunca habían aportado. Bueno, de esos hay 800.000 que cobran doble jubilación y ganan más que lo que aportaron. ¿Sí? O sea que se hizo un desparramo ahí fenomenal. Y creo que él estaba en el ANSES en ese momento. Entonces, a ver, con esto lo que quiero decir es, con todos los errores que cometió Cambiemos, que cometió muchos errores en materia de política económica, tampoco se puede olvidar que acá hay una herencia fenomenal
que de alguna forma había que corregirla. Entonces, si uno no quiere hacer algo de shock, como no quiso hacer Sí. Cambiemos, bueno, la alternativa es voy bajando el gasto muy lentamente, pero el déficit fiscal lo tengo. ¿Qué hago? Me endeudo. Y al aumentar a la deuda, me aumenta el gasto por los intereses que tengo que pagar. Claro, Entonces, claro. entro en un problema que... Sí, un círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que noto es una gran, vamos a ponerlo de la forma más suave posible, mediocridad en la dirigencia política argentina. ¿Cómo ¿Sí? se ve esa cinismo mediocridad? Sí, y cinismo. mucho cinismo. Mucho cinismo porque ellos son parte del problema. Cambiemos, complicó más la cosa con la deuda, pero lo que se recibió fue gigantescamente complicado. Claro. Esto no se habla, no se dice que Son había... socios en la derrota en tal caso. Exactamente, o sea, había 60.000 beneficiarios de pensiones por invalidez, no discapacidad, invalidez, y de golpe tenemos 1.060.000. Hay 1 millón de personas que tienen invalidez en una Argentina donde no hubo una guerra, un terremoto ni un tsunami. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial mandó 12 millones de soldados a la guerra. 400.000 murieron y volvieron 670.000 heridos, no todos inválidos. Van a decir que en la Argentina tenemos 1 millón de inválidos más. Bueno, la pobreza también produce invalidez de distinto tipo, ¿no? Y la pobreza No, real pero en en Argentina. términos de la legislación, cuando hablo de... en la Argentina hay un montón de programas sociales, ¿sí? Calculemos que por la ventanilla del Estado todos los meses, este número lo acabo de corregir la semana pasada, A ver. todos los meses pasa por la ventanilla del Estado 21 millones de personas a buscar un cheque. Ya sea por la Empleados asignación, públicos, empleado público provincial, empleado público nacional, municipal, asignación universal por hijo. 21 millones de personas. Son 21 millones de personas que... Y los que estamos en el sector privado pero trabajando en blanco, somos 8. Ahora, hay una lectura que dice que en realidad el gasto público tiene que dimensionarse en relación a qué roles tiene el Estado y qué roles había dejado de cumplir. Esta lectura dice que el gasto público ha crecido porque el Estado en algún momento decidió que tenía que hacerse cargo de algunas cuestiones que se habían dejado de lado. ¿Cómo ves ese? A ver, yo no creo que... un Estado que se hace cargo de más planes sociales es un Estado que está haciendo una política económica de fracaso. Porque no genera empleo genuino. Obvio. La vida me la tengo que ganar yo el fruto de mi trabajo, no de repartir planes sociales, subsidios y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, eso es el síntoma de un fracaso. Lo que pasa es que la democracia en la Argentina se transformó en una competencia populista. A ver quién regala más plata del contribuyente. O sea, la polarización podría decir que es falsa en esa lectura. Hay de un lado el kirchnerismo, del otro lado Cambiemos, están pensando de una manera populista. A mi juicio sí, porque yo veo, por ejemplo, Carolina Stanley me dijo en algún momento que los que reciban un plan social no tenían que dar las gracias por un derecho. Si es un derecho, ¿quién tiene la obligación de darlo? Ahora, si el Estado ha sido ineficiente y es responsable de que mucha gente, es parte responsable de que muchos argentinos estén en la pobreza, es también, tiene la obligación de ayudarlos, ¿no? Vamos de nuevo, el Estado. ¿Quién es el Estado? ¿De dónde sale la plata del Estado? De los contribuyentes. El contribuyente... No, puede ser también del comercio exterior. Sí, pero es el contribuyente. Sí. Son personas de carne y hueso que en algún momento, como accionistas de una empresa o como personas físicas, pagan. Sí. Entonces, y la pregunta, yo en la Argentina quisiera hacer el plan nacional Adopte un Piquetero. Porque todos se ponen a llorar. Pero quiero ver cuántos y voluntariamente están dispuestos a poner plata de su bolsillo y bancarlo. Porque todos están pensando que lo va a pagar el otro. ¿Sí? Ahora, quisiera ver hasta dónde llega el Estado y que el Estado es de nada. Claro, el Estado lo paga. No, el Estado no tiene plata. El Estado saca plata de los impuestos o de la deuda. Yo entiendo ese razonamiento y puedo tomarlo en parte. Ahora, hay una cuestión de solidaridad social, ¿no? En una sociedad los impuestos se pagan para aquellos que tienen mayores ingresos aporten al sostenimiento y al desarrollo de aquellos que han nacido en peores condiciones y están... No, los impuestos inicialmente no son para eso. Bueno. La función del Estado básica es el defensa de la derecha, la vida y la libertad de las personas. Si después agregamos... Y a la equidad, la equidad también es una obligación del Estado, pero ¿no? la equidad es ante la ley. Ahora, vamos a poner estos términos. Supongamos que queremos ser solidarios. ¿Lo hacemos con impuestos o
buscamos saber si hay gente que quiere ser solidaria. Yo te pregunto, ¿de dónde salió que el político es más solidario que el sector privado? ¿Quién puede demostrar que es más solidario? ¿Que vos o que yo, que no cualquier persona? No lo planteo como sector privado versus público o privado versus los empresarios versus los políticos, sino digo que una sociedad que se quiere equitativa, aquellos que tienen más y ganan más, termina aportando al beneficio de todos, incluyendo los que ganan menos. En términos razonables, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar los dos principios? Ese de la solidaridad social con el principio de la justicia impositiva y de una productividad razonable en un país. Y mira, esto es muy fácil. En la medida en que vos encares ese camino de cada vez más redistribución, vas a cobrar cada vez más impuestos. Cuanto más impuestos cobres, menos inversión vas a tener. Cuanto menos inversión tengas, menos puestos de trabajo creás y más pobreza tenés. O sea, que entras en un círculo vicioso que es en el que entró Argentina. La Argentina no se hizo grande con planes sociales. Tus antepasados son inmigrantes, los míos también. Y vinieron a trabajar, no vinieron a buscar un plan social. Construyeron la Argentina trabajando. En la Argentina queremos construir la Argentina con planes sociales y con subsidios y ese tipo de cosas. No va. Nos tenemos que poner en la cabeza que en la Argentina se destruyó la cultura del trabajo y se fue a la cultura de la dádiva, porque esto permite ganar votos transitoriamente, ¿sí? Ahora, yo te diría, Argentina, hay un trabajo que se hizo, que presentó hace poco el Banco Mundial de Pricewaterhouse, donde calcula cuál es la carga impositiva sobre las empresas. En todo el mundo, 190 países. La que está en el tope de más cara, los que más impuestos cobran, es la isla de Comoros. Está ahí frente a África. Segundo estamos nosotros. ¿Cuánto le cobran a una empresa en la Argentina de impuesto a las ganancias? Si gana 100 pesos, le cobran 106. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que le cobren más de lo que ganó? Claro. Porque no se ajustan los balances por inflación. Claro. Si yo, por ejemplo, soy responsable inscripto, hago una factura de 1.000 pesos, le agrego liga 1.210 y me depositan la plata, me cobran el 0,6% de impuesto al cheque sobre los 210 pesos de IVA. Y cuando le pago a la FIP los 210 pesos, me cobran el 0,6% de impuesto al cheque por el IVA. Entonces, es loco esto. Así no vas a conseguir nunca salir adelante. Roberto, pensando hacia adelante, bueno, el gobierno tiene al efecto Pichetto, que parece que va a haber rendido, tiene la intervención en la banda de flotación que le autorizó el FMI excepcionalmente. Sí, hasta 51, digamos. Bueno, exacto, y tiene la suba de tasas de interés. ¿Cuánto puede durar esa paz cambiaria en Argentina? ¿Qué va a pasar a partir de las elecciones? De acá a las elecciones, te hago el pronóstico. A ver. Y me puedo equivocar, como esto es como el servicio meteorológico. ¿Qué es lo que creo que yo puede pasar? Sí. Uno, creo que en estas condiciones el gobierno puede llegar con una tranquilidad, relativa tranquilidad cambiaria. O vamos a poner de esta forma, sin que se le escape a 80 pesos el dólar. ¿Sí? Va a tener turbulencias, eso es probable, pero creo que hay resto como para poder... ¿Tirar hasta octubre? ¿Tirar hasta el balotaje? Tirar hasta agosto, octubre, te lo pongo en esta tabla. ¿Hasta noviembre del balotaje? Sí, también podría ser. Sí, hay un apoyo externo muy fuerte, hay una liquidación de 10.000 millones de dólares que va a ser el campo seguramente de divisas, más lo que tiene el Banco Central, más o menos, llevándolo al extremo del análisis, puede llegar. La inflación te va a converger al 2%, 2 y pico. Mensual. A ver, si sacan el 2% mensual, descorchan champán. Pero recordemos que el 2% mensual de Argentina es el equivalente al anual de un país normal. No, claro. O sea que nos conformamos con eso. Sí. Y en términos de actividad económica... Un país normal de la región, Chile, Perú, Bolivia, no estoy hablando de Suiza. ¿Sí? O sea, tendrás 2 o 3% anual de inflación. Acá con 2% mensual sentimos la felicidad. Y el último punto sería el nivel de actividad económica. Me parece que de ahora en más vas a notar una leve, suave, por lo menos vas a dejar de caer la actividad. ¿Por qué? Uno, van a empezar los ingresos de los salarios, de los aumentos de salarios. Eso te afloja un poco la caída del consumo. Claro. Al sector agrícola le fue muy bien. Yo viajo mucho, te estaba comentando antes. Y ves el movimiento. No llega a los grandes centros urbanos, pero se está moviendo. Y la inflación la vas a tener, es probable que te baje porque congelaste las tarifas de los servicios públicos. El dólar está quieto. Si el tipo de cambio se te mantiene quieto y el Banco Central no emite como no lo está haciendo, podés llegar. Vas a llegar
ahí. Sí, Ahora, artificialmente, de alguna manera. pero eso no es lo que a mí me preocupa. ¿Qué pasa? ¿Qué es Lo que me a ver. preocupa es, ¿y después qué? Claro, ¿y después qué? Porque tenés ahí un gasto público que nunca se resolvió, un sistema tributario que es asfixiante y que Unas tasas de interés unas insostenibles tasas que de no interés invitan a invertir. insostenibles, Sí. una LELIC que está ahí dando vuelta que hay que resolver y se puede resolver. Hay que hacer muchísimas cosas en Argentina. Y lo que me preocupa es la dirigencia política argentina. ¿Tiene la capacidad? Capacidad estoy hablando, ¿eh? Leyeron libros, se prepararon. Y el nivel que necesita la Argentina para poder salir adelante. Roberto, el gobierno actual, de ganar, está enfocándose mucho en la promesa de reformas estructurales. Sí. ¿Eso es clave para entrar en un ritmo más razonable económico? Sí. A ver, supongamos Laboral, que... previsional, impositiva. A ver, Argentina solo puede salir exportando. Cuando yo escucho a dirigentes políticos decir, vamos a salir aumentando el consumo interno, le están mintiendo a la gente. ¿Por qué? Argentina tiene 44 millones de habitantes. Un tercio es pobre. El resto está con el agua hasta la nariz. Sí. ¿Qué inversión necesitas para abastecer ese mercado? Nada. Poca, claro. Nada. Claro. La única opción que tiene Argentina hoy para poder salir es exportar mucho. Y nosotros podríamos estar, ¿sabes cuánto exporta Argentina? 60.000 millones, 70.000 millones de dólares al año. Nosotros podríamos estar exportando más de 500.000 millones de dólares al año. Te voy a dar un solo ejemplo, para que tengas una idea. Sí. Si vos haces las cosas bien, Irlanda, ¿sabes cuántos habitantes tiene? 4.800.000. Nosotros 44, o sea, 10 veces más. Vamos. Sí. El territorio de Irlanda es de 70.000 kilómetros cuadrados y nosotros... Es el equivalente a Formosa, tiene un poco más que Bien. Irlanda, para que tengamos una idea. Ellos no tienen vaca muerta, no tienen la pampa húmeda. ¿Cuánto exporta Irlanda? No sé. 400.000 millones de dólares al año. ¿En qué? ¿Qué exportan? Exporta conocimiento, tenés bienes, helicópteros, aviones, etcétera, sangre, mucho de productos farmacéuticos, etcétera, y después conocimiento, software, hardware y ese tipo de cosas. Ahí se te concentra el 70% de las exportaciones. O sea, ellos apostaron a eso. Ahora, ¿cuánto le cobran a una empresa que invierte de impuesto a las ganancias? 12,5. Acá te cobran el 35, que es falso, porque es 40 y pico. ¿Cuál es la tasa de desempleo en Irlanda? Habían llegado en el momento de crisis del 17 y era hasta el mínimo 5%, cosas por el estilo. ¿Sabes cuál es el ingreso per cápita de Irlanda en dólares corrientes? ¿Cuánto? 68.000 dólares por habitante. ¿En Argentina? 14.000, 15.000. En 1921 Argentina tenía el doble de ingreso per cápita de Irlanda. Para que tengas una idea... ¿Qué hizo Irlanda? ¿Cuál fue el quiebre? Irlanda, en la década del fines de los 80, en el año 87, el primer ministro tenía que decidir, era un gobierno débil como este. Y tenía que decidir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la Unión Europea, nos incorporamos al mundo o nos encerramos? Irlanda en ese momento producía papa de mala calidad y la gente se le iba. Y lo que hicieron fue, bajaron el gasto público en términos nominales. Agarraron el presupuesto y dijeron, Fuerzas Armadas menos 7%, educación menos... Bajaron todo, equilibraron las cuentas, desregularon el mercado, bajaron la presión impositiva y generaron un aluvión de... Lograron disciplina fiscal, disciplina monetaria, desregularon la economía y se incorporaron a la Unión Europea. Entonces eso generó una confianza que tuvo un flujo de inversiones fenomenal, por eso se le dice el tigre celta. Ahora, yo te cito Irlanda, porque ahora, España te pasó lo mismo. España después de Franco era pobre. Estos procesos también han generado fenómenos como el Brexit. Hay unos excluidos de estos procesos de renovación tecnológica, de crecimiento cualitativo y cuantitativo del conocimiento, que empiezan a tensionar en las democracias. Estados Unidos lo hemos visto. Brexit, hoy votás de nuevo y te gana quedarse en la Unión Europea, pero por afano, de nuevo. En Estados Unidos el triunfo de Trump tiene que ver con lo que llama David Woodham en Gran Bretaña, aquellos los somewhere, los que están anclados en sus raíces y están atados a las industrias más tradicionales, que venían perdiendo. Que es todo el centro de Estados Unidos. Exactamente. Entonces digo, eso hay que contemplarlo también. Bueno, no, yo lo entiendo, pero lo que te digo es, nuestra salida es exportar. Pero no tenés que exportar solamente soja, ni vas a exportar solamente alimentos o vaca muerta.
Después tenés turismo, tenés conocimiento para exportar, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos preparando a nuestros chicos en los colegios para enfrentar la forma de trabajo que viene hacia el futuro? Bueno, con un 30%, un 40% de la población adolescente infantil en niveles de pobreza, difícil que se esté construyendo eso, ¿no? Yo te digo que los colegios privados tampoco... No, está bien, pero 40% de la población en edad escolar en niveles de pobreza. El recurso más importante de una sociedad no es ni la pampa húmeda ni vaca muerta. Es la calidad institucional, que eso viene dado por la formación y la calidad de las personas, ¿no? Muy interesante, Roberto Kachanowski. Gracias a vos por invitarme. Nos vamos a un corte en la repregunta.